gracias por su compañía. La sudoración excesiva o hiperhidrosis ocasiona molestias tanto físicas también como emocionales en quienes la padecen. Pero ¿qué es lo que produce? ¿De qué depende que unas personas suden de manera espontánea sin ni siquiera estarse moviendo o ejercitándose? Bueno, para aclarar estas y otras consultas está con nosotros el dermatólogo Guillermo Cortés. Si usted desea hacerle una consulta con respecto a este tema de sudoración excesiva o hiperhidrosis, puede hacerlo al WhatsApp 6087-7777 para que usted se comunique con él y también pueda hacerle su consulta. Doctor, buenos días. Buenos días, Thais, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias a usted por acompañarnos. Doctor, cuéntenos por qué sudamos y qué es exactamente lo que nos indica la sudoración. Bueno, mira, la sudoración como tal es un mecanismo fisiológico normal que tiene el cuerpo, que tiene funciones, ¿verdad?, para el organismo. Concretamente, lo que hace es hacer que perdamos el calor. Entonces, la sudoración es un mecanismo por el cual nosotros eliminamos el exceso de calor. Y entonces esto nos sirve además para hacer un fenómeno de termorregulación, o sea, que nuestra temperatura corporal esté completamente balanceada. Hay otras funciones de la sudoración, como eliminar algunas toxinas, algunos medicamentos, eliminar detritos como la urea, por ejemplo, que son desechos que se filtran, entonces nos ayudan también a eliminarse a través de la piel y el sudor. ¿Por qué hay personas que sudan de forma excesiva sin ni siquiera ver un estímulo, como lo que estábamos diciendo? Bueno, perfecto, muy buena pregunta, Thais. Esto justamente es lo que conocemos como hiperhidrosis, ¿ok? La hiperhidrosis, entonces, es el exceso de sudoración, como lo planteas en tu pregunta, que es más allá de lo habitual o de lo normal. Es completamente normal que todos sudemos en cierta cantidad. Se dice que en condiciones normales nosotros sudamos hasta 1 litro al día, 1 litro de sudor al día. Pero esto no lo vemos porque el sudor, como es agua, se evapora, se volatiliza, se impregna en la ropa, entonces no lo estamos viendo día a día. Sin embargo, en condiciones de hiperhidrosis podemos sudar hasta 4 litros de sudor al día. ¿Qué quiere decir eso? Que ya 4 litros es una descompensación homeostática, ya el cuerpo suda más de la cuenta y entonces libera más líquido de la cuenta. Es donde la vemos entonces en la ropa principalmente, en la sudoración en la cara, en el cuerpo, etc. Entonces es un aumento en la sudoración normal corporal. ¿Cuáles son las zonas en donde más se puede ver este tipo de sudoración? Ve qué interesante, Thais. Esto depende un poquito de la edad y depende de la condición misma. Tenemos diferentes tipos de sudoraciones. Ahorita lo vamos a hablar más adelante, primarias o secundarias, pero cuando estamos hablando generalmente de adolescentes, hay un fenómeno que es un fenómeno de ansiedad, ¿verdad? Los adolescentes por lo general son un poquito ansiosos, hay todo ese estrés escolar o de la adolescencia, y entonces es muy común que los adolescentes suben en las manos. Es muy, muy común. Entonces los ves cuando cogen los celulares, por ejemplo, a la hora de escribir en sus cuadernos, dejan todo mojado. Y es muy incómodo porque, bueno, hoy en día nos damos la mano por la situación de pandemia, pero anteriormente la forma nuestra de saludar era dando la mano. Yo creo que eso es una de las cosas que nos va a cambiar este COVID-19. El dar la mano no es un acto propiamente saludable por todo lo que implica, pero anteriormente sí lo hacíamos, ¿ok? Entonces, al dar la mano, esto implicaba un contacto físico y generaba mucha ansiedad para quienes daban la mano y estaban con sudoración. Ya adultos jóvenes, 20, 22, 25, esa sudoración profusa se vuelve también en axilas principalmente. Algunas personas les suda también esta parte del dorso de la nariz, el bigote, lo que nosotros decimos área totalmente facial, cráneo facial, o sea, la cabeza y el tórax. Eso depende entonces del grado de hiperhidrosis que tengamos, ¿no? Puede ser muy focalizada o puede ser generalizada. Quienes la padecen desde la niñez, doctor, o incluso en la adolescencia, ¿puede ser que con el tiempo puedan ver una mejoría? Sí y no, Thais. Fíjate que podemos tomar en las dos rutas. Quienes padecen desde la adolescencia esta hiperhidrosis, podemos ver que si se trata de factores puramente psicológicos relacionados con ansiedad, con estrés, con nervios, con timidez, que es otro de los temas importantes, pues probablemente en la medida que va madurando su sistema psicológico también va disminuyendo esta sudoración. Pero si se trata de una hiperhidrosis, o sea, una sudoración primaria que no tiene nada que ver con factores psicológicos, sino que simplemente el paciente sin ningún tipo de estímulo se empieza a sudar, pues este tipo de sudoración más bien va a aumentar conforme van pasando los años. ¿Cuáles son las incomodidades que manifiestan quienes padecen este exceso de sudoración? Mira, es socialmente incómodo. Las personas que sudan, pues como te decía anteriormente, las manos, por ejemplo, esas personas no quieren dar la mano a otra persona, se están secando constantemente la mano. Entonces socialmente se sienten ellos un poco acomplejados. También es muy común que si es a nivel de las axilas, pues la ropa se impregne muchísimo. Entonces estas personas se acostumbran ya a no usar ropas claras, de color claro, porque entonces siempre van a andar con la camiseta marcada, con la camisa, la blusa.
y siempre va a ser incómodo para ellos que al levantar un poquito los brazos, pues se vean ahí esas áreas, como lo está mostrando la imagen en este momento. Entonces esta gente por lo general tiende a usar ropas más oscuras o usar debajo de la ropa otro tipo de camisetas o licras para que absorba un poco el sudor, pero aún así el sudor pasa a través de la ropa y se ve. Entonces es socialmente muy desagradable. Y ese es el momento en que el paciente ya empieza a consultar. Porque si te fijas, podría, si fuera excesivo, producirnos un trastorno hidroelectrolítico severo, en casos severos, pero en casos normales es este tipo de cosas lo que pasa. Es un distanciamiento social y una pena constante que tiene el paciente, y por eso es que nos consultan. ¿Y el exceso de sudoración tiene que ver con mal olor, doctor, o no necesariamente? Bueno, mira, qué interesante pregunta, Thais, porque el sudor puede ser simplemente, ya hemos hablado, muchos sudores, hiperhidrosis, mucho hidros agua, ¿okay? Pero el mal olor se conoce como la bromhidrosis, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces podemos tener exceso de sudoración sin mal olor o exceso de sudoración con mal olor. O podemos tener una persona que no suda nada, pero que huele bastante feo, ¿ok? Que eso es otro problema totalmente diferente y se trata de formas totalmente diferentes. Entonces pueden ir acompañadas o pueden ir separadas, pero las dos son connotaciones que socialmente limitan mucho a las personas. Porque la persona que emite un mal olor, ¿verdad? Y sobre todo con algún tipo de ropa, de prendas o su closet, ¿verdad? Son personas que ya no lo perciben ellos mismos porque de la autopercepción pierden la noción del mal olor, pero las personas que están a su alrededor sí. Entonces, son personas que crean un distanciamiento, ¿verdad? Crean un complejo socialmente especialmente de tipo social. Pero sí hay solución para quienes experimentan entonces mal olor por sudoración en exceso. Sí. Hoy en día, fíjate, es muy interesante porque hoy en día tenemos efectivamente cura, por decirlo así, control sobre las dos situaciones. Tanto sobre la hiperhidrosis, podemos hoy en día controlarla, como también la bromhidrosis. O sea, las dos condiciones tienen hoy unos tratamientos que nos permiten que el paciente esté completamente libre de esas dos patologías. ¿Cuáles, doctor? Bueno, vamos a hablar entonces de tratamientos. Tratamientos para la hiperhidrosis. Hemos dicho que la hiperhidrosis es exceso de sudor. Entonces, ¿qué vamos a tratar? De controlar el exceso de sudor. Entonces, lo primero, podemos utilizar algún tipo de desodorantes, los desodorantes que contienen sobre todo una sustancia que se llama clorhidróxido de aluminio. Esos desodorantes que vienen en forma de loción o de barra pueden hacer un efecto tapón sobre las glándulas. Entonces, si tenemos glándulas sudoríparas, al colocar una barrera, una capa sobre estas glándulas, bien sean manos o en axilas, hacemos un efecto tapón sobre la glándula. Este efecto tapón sobre la glándula hace que entonces el sudor no salga, pero es una solución que es muy a corto tiempo, muy a corto plazo. ¿Cuánto puede durar? 2 horas, 3 horas. Entonces la gente lo usa, por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo anteriormente, que acá a la mano, entonces se la colocan antes de la entrevista, o tienen alguna situación particular, entonces se colocan estos productos 2 o 3 horas, pero las 2 o 3 horas, ¿qué pasa? Que son sales, estos son sales, hidróxido de aluminio, sales de aluminio, se hidratan y entonces el producto se desaparece, o sea, se hidrata y entonces ya vuelve nuevamente la sudoración. Y tienen un segundo problema, Thais, y es que con el tiempo estos productos son muy irritantes, ¿sabes? Tanto para las axilas como para las manos. Entonces, con el tiempo las personas lo que nos manifiestan es que ya no aguantan colocarse esos productos porque se irritan muchísimo. ¿Okay? Entonces, esa es una primera solución muy temporal, muy pasajera. La segunda solución, que la vemos mucho más efectiva, es, no sé si te acuerdas del famoso Botox o toxina botulínica. El Botox o la toxina botulínica entonces es un medicamento que lo aplicamos directamente con pequeñísimas agujas que no son dolorosas y utilizamos algunas cosas para que no se sientan. Entonces este medicamento lo aplicamos directamente, bien sea sobre las palmas de las manos o en las axilas, ¿ok? Que es donde principalmente funciona, a veces también a nivel facial. Entonces hacemos unas pequeñas alícuotas, unas pequeñas dosis chiquititas, a nivel subdérmico, en forma de gotas, y entonces esto nos hace un bloqueo de una sustancia que se llama la acetilcoenzima. Esa acetilcoenzima es un neurotransmisor, que es el que lleva el impulso a las glándulas sudoríparas para decirles produzcan sudor. Entonces eso es un sistema neuroendocrino, o sea, es un sistema nervioso, un sistema hormonal que están conectados, y en el momento en que nosotros hacemos un bloqueo ahí, con estas inyeccioncitas chiquititas, entonces ya dejamos de sudar. Como todo en la vida, cosas buenas y cosas malas. ¿Qué es el problema del Botox? Bueno, es maravilloso, o Botox o toxina botulínica, porque ya en el mercado hay muchas. La toxina botulínica entonces nos permite que el paciente quede libre de sudoración o sude lo que es estrictamente normal, lo necesario, durante 4 a 6 meses. En 4 a 6 meses entonces nosotros ya perdemos el efecto del medicamento
y empieza nuevamente la sudoración. Es como cuando te tomas una aspirina para un dolor de cabeza. El efecto te dura un par de horas, unas horas, y luego pasa. Entonces, tienes que tomarte otra. Así pasa con esto. Entonces, cada 4 o 6 meses en hiperhidrosis, por alguna razón que todavía no está muy clara, generalmente ese mecanismo nos dura hasta un año, por lo cual es muy beneficioso para el paciente. Entonces, podemos colocarlo generalmente a nivel de axilas o de manos y nos va muy, muy bien. Controlamos la sudoración. El desodorante que usted decía que tenía un componente, ¿cuál era, doctor? Clorhidróxido de aluminio, esos son unas sales de aluminio principalmente y nos sirven como efecto tapón sobre las glándulas. Ok, ¿sí? Que ese no es tan efectivo o que no dura tanto. Para ser un poco más puntual. Un par de horas lo que te puede servir. Que el Botox. Pero bueno, al volver de la pausa tenemos varias consultas de ustedes, nuestros televidentes, y además seguiremos hablando sobre algún tratamiento o solución que realmente sea definitiva para la sudoración excesiva. Ya venimos, no se vayan. Estamos conversando con el doctor Guillermo Cortés, él es dermatólogo, sobre el tema de sudoración excesiva o hiperhidrosis. ¿Cuáles son los tratamientos más efectivos en estos casos? Y además ustedes nos han hecho sus consultas a través de nuestro Facebook. Doctor, ¿qué le parece si de una vez vamos por supuesto, abarcando cada una de ellas? Bienvenidas todas las consultas. Gracias. Dice Diana Carolina, buen día. En mi caso padezco de sudoración, pero es una situación que se me presenta solo en público, al estar fuera de la casa. Al inicio era solamente la zona de la nariz y el bigote. Ahora es prácticamente todo el cuerpo, incluso la ropa. Dice que se llega a mojar de tanto sudor. Claro. Recordemos, Thais, volvemos a lo mismo. La sudoración excesiva tiene que ver con un problema de ansiedad también. Y estamos hablando de que entonces hay personas que son muy tímidas, muy ansiosas, y esas personas en condiciones socialmente estresantes, presentaciones en público, lo vemos frecuentemente los chicos en el colegio que los pasan al tablero, la pizarra, y entonces empieza sudoración. Cuando empiezan las relaciones sentimentales, el chico que le gusta, la chica que le gusta, cualquier situación que genere un poquito de estrés emocional podría detonar una sudoración. Creo que ese es el caso de esta paciente, que socialmente es una paciente que tiene una tendencia por su ansiedad o nervios o timidez a sudar. Lo que pasa es que ya se convirtió en un problema médico. Entonces ella ya no solamente suda en área centrofacial, sino también otras partes del cuerpo. Ya esta televidente, mi recomendación es consultar con algún dermatólogo. Casi todos los dermatólogos tenemos todas las herramientas terapéuticas para tratar estos problemas. Y lo que hay que hacer es pues, tratar de tenerlo lo más pronto posible, porque a la medida en que corrijamos ese problema, ella psicológicamente se va a sentir mejor. Y después pues, va a tener una interacción o un desempeño social mucho más adecuado. Correcto. Dice también, vamos a ver, Karen González, buenos días. Los problemas de sudoración también pueden incluir el área de la cabeza. Al dormir por la noche despierto con el pelo húmedo y la cabeza sudada. Sí. Recordemos que el sudor también es una forma de perder calor, ¿no? Entonces, si hay calor excesivo, si hay temperatura, pues es normal que sudemos y en la noche sudamos más por efecto de temperatura. También debemos tener en cuenta algunos medicamentos que producen como efecto secundario la sudoración, principalmente medicamentos de tipo antidepresivos, ¿verdad? Inhibidores antihipertensivos que nos producen esos efectos secundarios. Entonces, en este caso concreto, ver si eso es solamente un tema de calor o si también es un tema de algún medicamento que esté produciendo esto. Okay. Hay varias consultas, doctor, sobre niños que están sufriendo de sudoración excesiva a nivel de la noche, incluso antes de dormir. Tenemos también otra consulta de una mamá que nos hace sobre su hija que suda mucho las manitas. Perfecto. En términos generales, Thais, podemos decir que los niños, al igual que los adultos, sudan, ¿ok? Tienen sus glándulas sudoríparas ya desarrolladas. A partir de los 6 meses el sistema neuroendocrino de los bebés ya está desarrollado y puede empezar a producir una sudoración. Lo que no es normal es que en los niños haya hiperbromidrosis, o sea, una sudoración excesiva con mal olor. Eso no, generalmente los niños no padecen de mal olor. Si hay un mal olor en la sudoración de los niños, entonces ya tenemos que tener un tema médico y ver si es que hay algún tipo de sobreinfección o alguna situación médica especial que esté produciendo esto. Los niños pueden sudar, obviamente, por estrés emocional, por calor. Cuando los niños corren y juegan, pues sudan permanentemente. Ahora, el tema es si sudan sin presentar un estímulo. O sea, me explico. Nosotros aquí estamos tranquilos, pero aunque la temperatura es adecuada, digamos que no hay nada que nos produzca un estímulo para sudar. Pero si yo estoy haciendo ejercicio, corriendo, calor excesivo, estoy en la playa, pues es normal que tengamos sudoración. Entonces, en ese caso de los niños, ver si esa sudoración se presenta con estímulos o sin estímulos, ¿verdad? Porque entonces ya tendríamos que hacer un tema médico y tendríamos que analizar qué es lo que está pasando.
Dice Patricia Jiménez, mi pregunta es si uno puede llegar a padecer hiperhidrosis después de la menopausia. Yo antes de la menopausia casi no sudaba y ahora es mucho después de bañarme cuando empiezo a comer o a veces por nada comienzo a sudar mucho. Sí, mira, qué interesante pregunta y muchas gracias a esta televidente porque también nos abre un gran capítulo que es justamente la posmenopausia. Recordemos que en la menopausia hay una serie de trastornos hormonales, ya hay un desbalance hormonal que debemos nosotros corregir, que generalmente de forma externa, o sea, haciendo suplencia hormonal, y estos calores, estos bochornos pueden producir una sudoración en estas pacientes peri o menopáusicas. Es muy común esta situación, ¿verdad? Ya hacia la tercera edad, los adultos mayores más bien es todo lo contrario, pierden esa capacidad de sudoración y entonces en vez de tener una hiperhidrosis, tienen una hipodidrosis, o sea, una piel demasiado seca y no sudan. Eso es otro tema que podríamos tomar en otra entrevista, pero básicamente sí, en la menopausia es muy normal que esto ocurra. Doctor, ¿hay tratamiento o solución definitiva contra la sudoración excesiva? Bueno, esa es otra gran pregunta. Mira, la sudoración, dependiendo si es un tema primario o secundario, vamos a hacer los tratamientos. Si es un tema primario, puede ser focalizada. Si la sudoración es en manos, es en axilas, a nivel centrofacial, podemos utilizar tratamientos tópicos como el que les comentaba anteriormente, como la toxina botulínica, el Botox. Inclusive hoy en día tenemos unos equipos que se llaman radiofrecuencias ablativas, que son unos equipos especiales que ponemos directamente en las axilas principalmente y hacemos que la hiperhidrosis se controle. ¿Okay? Pero si la sudoración ya es excesiva, especialmente en el tren superior, a la parte superior del tórax, cuello, cara, cabeza, axilas, manos, estamos hablando de que es una sudoración que no vamos a poder controlar con tratamientos tópicos. Entonces, para esos pacientes lo indicado es una cirugía que se llama la simpatectomía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Toda la sudoración está detonada por la activación de un sistema que se llama el sistema nervioso simpático. ¿Okay? Y justamente el nervio simpático va aquí, va al lado de la columna vertebral, por dentro, ¿verdad? cerca de los pulmones, y entonces hacemos que ese estímulo es el que lleva entonces todas las conexiones nerviosas al resto del organismo y hacemos que se activen las glándulas sudoríparas. En estos casos extremos, en los que te digo, se utiliza entonces la simpatectomía. La simpatectomía es entonces entrar por el tórax, ir a buscar ese nerviecito y clampear el nervio, ¿ok? Se hace un clip, un clampeo, y entonces hace que el estímulo total de aquí para arriba no surja. O sea, no hay estímulo neurológico, o sea, no hay estímulo, no hay un detonante, el sistema nervioso no es capaz de producir ese estímulo hacia arriba y la sudoración en el resto pasa. O sea, la sudoración se elimina por completo en el tren superior, ¿ok? Cintura escapular, cara, craneofacial, manos, axilas, ¿ok? Tiene efectos secundarios también, tiene contraindicaciones también, pero entonces nosotros individualizamos cada caso. Cada caso vemos si es candidato a simpatectomía o es candidato a toxina botulínica o es candidato a radiofrecuencia o es candidato a otro tipo de terapias. Ok. ¿Hay pacientes que no se les recomienda entonces este tipo de tratamientos? Como te digo, hay indicaciones. Siempre en medicina hemos hablado que la clave, lo importante de un médico es poder hacer un diagnóstico adecuado. Con un diagnóstico adecuado nosotros podemos tener las herramientas o los elementos terapéuticos para hacer. Entonces, cada caso vamos a tener una posibilidad. ¿Y específicamente hay algún padecimiento que, por ejemplo, la persona tenga que le impida acceder a estos tratamientos? Sí, por ejemplo, cirugías, pacientes que tienen condiciones cardíacas, por ejemplo, bradicardias, alteraciones de su ciclo cardíaco, pacientes que tienen trastornos de ansiedad, por ejemplo, pues, o pacientes que su sudoración es debido a un medicamento o es una hiperhidrosis secundaria, pues no son candidatos a cirugía, hay que tratar su causa primaria. ¿Okay? Pero la cirugía puede ser una muy buena solución en el paciente adecuado. Claro. Así es, tenemos un video y es de una televidente, doña Damaris, desde Avangares. Vamos a escuchar su caso, doctor. Buenos días, doctor. Yo soy de Avangares, mi nombre es Damaris. Tengo neuroma del acústico, tengo ya hace días, pero 2 semanas seguidas de que mi cabello anda solo mojado, como parece como que si me lo echaran agua y aquí lo ando un poquito más, pero ya todo el trayecto, el día, solo en la noche no, paso mojaditito todo. El sudor me corre por el cuerpo como si yo tuviera un tubo que me echara agua, me corre por las piernas y todo. Es desagradable salir así, yo me siento incómoda. Y tengo 50 años, sí, pero últimamente, no sé de qué se deberá eso, pero yo tiemblo y todo y no sé de qué se debe. Muchas gracias, doctor.
Mira que muchas gracias a la televidente por esa pregunta, porque además es un motivo muy frecuente de consulta. Este es el tipo de pacientes que a nosotros nos llegan, ¿verdad? En exceso o leves, pero siempre consulta con lo mismo. En esta paciente 3 factores. Tiene un neurinoma del acústico, tiene una lesión tumoral, es una paciente perimenopáusica y vive en un sector, en Guanacaste, en un sector caliente. O sea, está mezclando muchos factores que pueden estar influyendo en ella. No nos comenta en el video, tal vez después nos lo pueda enviar por consulta, si tiene algún tipo de medicamento, especialmente los que te decía, amitriptilina, antidepresivos, algunos serotoninérgicos, algunos medicamentos que nos pueden producir esto como efecto secundario. Esta paciente yo le sugeriría, claro, por supuesto tiene que acudir a una consulta dermatológica o con su médico internista para tratar de ver cómo podemos ayudarle a su problema, porque realmente es muy, muy desagradable para ella estar todo el día con esa humedad. Además que eso tiene otras consecuencias, ¿no? Recordemos que el exceso de humedad pues, va a traer consigo temas de dermatitis seborreicas, colonización por microorganismos, hongos y demás. Entonces, si es una paciente que yo la invito a que consulte a su dermatólogo, a un dermatólogo cercano, para poderle dar una solución que sí efectivamente la puede tener. Dice Julie Garro, buenos días, en mi caso es todo lo contrario, dice que casi no suda o le cuesta mucho sudar, donde ella suda más es en la cara y dice que cuando pasa esto siente que se le quema, doctor. Mira, qué interesantes, hoy estas preguntas me encantan porque eso es lo que vemos en las consultas nosotros. Te hablaba anteriormente en la entrevista que hay hiperhidrosis, pero también puede haber hipohidrosis. ¿Okay? El exceso de sudoración, pero también la falta de sudoración, que es hasta más grave que el exceso de sudoración, porque la hipohidrosis está relacionada ya con temas neurológicos como tal. Y ahí es donde tenemos que ver qué está pasando. En esta paciente no se la da exactamente. La hipohidrosis es muy, muy común en los adultos mayores. Son pacientes que por sus condiciones de cirrosis, de sequedad, no sudan. ¿Okay? Pero entonces puede ser manifestación más bien de algún otro problema. A esta paciente también la invito a que consulte con su dermatólogo y para manejarla en conjunto con internistas y ver qué es lo que está pasando. Ella dice que cuando suda le quema, entonces eso también me da pie para preguntar de qué está compuesto exactamente el sudor, que tal vez podamos repasar eso. Mira, esa es otra buena pregunta. El sudor es básicamente agua, 95% del sudor es agua, pero tiene algunos elementos, algunos compuestos, especialmente electrolitos, sodio, potasio, ¿verdad? Entre otros. Tiene algunos residuos o restos de productos que vienen del organismo, como las ureas, como el ácido láctico. Entonces esa composición, ¿verdad?, hace que esos ácidos, al entrar en contacto con las bacterias y con los ácidos grasos normales del cuerpo, emitan unos olores. Por eso es que los olores son tan característicos, depende de la región del cuerpo, ¿verdad? Porque depende del tipo de bacterias que esté colonizando allí. Diferente la zona axilar, la zona genitourinaria, la zona, la superficie corporal, el cuero cabelludo, todo tiene diferentes tipos de glándulas endocrinas y al hacer esa interacción entre estos componentes del sudor y las bacterias que están en esa área, pues es que emiten los olores particulares de cada área del cuerpo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto, Thais. Muchas gracias por la invitación. Esperamos tenerlo aquí pronto en nuestra casa. Si usted desea contactar al doctor Guillermo Cortés, él es dermatólogo, puede hacerlo al 22 21 24 00 o puede marcar el 25 22 10 00. La extensión de este último que le acabo de dar, del 25 22 10 00, es 6503. Ahí está en pantalla. 6503 es la extensión del doctor Guillermo Cortés. Buen día, doctor. Buen día, Thais. Que la pase muy bien.